monde. Ah, nous les films dans les bosses. Pétard. Leticia Bolaño, narradora oral escénica de Buenos Aires, con quien en la radio tuvimos la posibilidad de charlar y conocer su recorrido, no solamente por nuestra región, sino también por Venezuela, por México. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por la invitación nuevamente. Es como viajar a Corrientes también, un poquito. Esta cuestión de la distancia, ¿cómo va manejando los narradores con los encuentros a través de Zoom, con presentaciones que ahora por ahí tienen habilitaciones para hacer presentaciones? ¿Cómo se va pasando este tiempo de pandemia? Mira, tuvo varias etapas. Por empezar, al principio, obviamente, todo el miedo de algo nuevo, desconocido, no va a acceder, pero asimismo la gente empezaba a estar encerrada, a sentirse con la necesidad del otro, de la escucha, de la palabra, entonces se conectaban a los Zooms, había mucha gente conectados a los Zooms, uno se sentía muy extraño porque, a ver, la diferencia con la narración y cualquier otra de los espectáculos puesta en escena es que uno necesita la mirada del público, del otro. No somos lectores, no tenemos un libro delante, sino que es el espectador y la devolución de su mirada, de su sonrisa, de sus gestos, la que nos hace modificar. El cuento va tomando vida a partir del espectador. Y la pantalla se nos hacía complicado. Pero al principio la gente se sumaba, aunque nosotros tuviéramos toda esa dificultad, la gente se sumaba. Después llegó un momento en donde estamos todos saturados de las reuniones virtuales, completan, porque si la reunión del trabajo, la reunión de la escuela, la reunión de los chicos, el cumpleaños virtual del abuelo que cumple 90 y pues no podés faltar, porque encima que no lo podés abrazar, tenés que mirarlo de alguna manera. Pero hay como todo un proceso de emociones en esto, entonces hay muchos altibajos en nuestro recorrido narrador. Digo, arrancás una función con un montón de gente, haces la misma propuesta, nadie, haces la misma propuesta, un montón de gente, entonces hay muchos vaivenes que uno casi no puede ni controlar, porque tiene mucho que ver de los procesos personales que están sucediendo y que los afectan, y realmente llegamos a un momento de hartazgo de la virtualidad, necesitamos como, ¿dónde estás que no te veo? Esa presencialidad, pero bueno, nos vamos arreglando. Yo lo que sí estoy convencida que es una herramienta esta que va a perdurar a la pandemia, o sea que ya está, vino para quedarse. Con la presencialidad de los espectáculos tendremos también virtualidad de las funciones.
admirable por la variedad de actividades y por la posibilidad cotidiana del contacto, principalmente con los chicos. ¿Cómo se da esa situación en este tiempo también? La biblioteca está abriendo paulatinamente a distintas acciones, siempre con todos los protocolos, ahora obviamente cerrados, pero bueno, para darles una idea a los espectadores, a los oyentes de lo que es esa biblioteca, imagínense un parque, un bosque, lo pueden buscar en el Facebook del otro lado del árbol, pero imagínenselo. Vamos a ponerlo en palabras, un bosque en donde hay una casita y vos te la imaginás como la casa de chocolate de dulces de Hansel y Gretel, y ya cuando estás llegando ya se te empieza a iluminar la cara porque ves esa casita como la de Hansel y Gretel, por ejemplo, para mí, narradora bibliotecaria, ver una biblioteca es una casita de golosinas, como para un niño. Entonces, llegás a ese lugar y ¿qué ves? Ves afuera alfombras, sillitas, canastas con libros, nadie así pidiendo silencio, como las bibliotecas. Es una biblioteca abierta y es una biblioteca viva. Vos entrabas y veías el techo, que era de chapa, porque es un cubículo no sé cómo se llaman estos, que son como un acoplado, pero puestos ahí Sí. en el suelo. Y ese techo está cubierto de tules y es un cielo celeste con estrellas y de los muebles salen duendes, porque hay ropita colgada de ellos. Y es una cosa que necesitan verla, vivirla. Hay una experiencia que necesitan repetir. Se está reactivando, obviamente no puede haber visitas de las escuelas como había en su momento, no hay funciones multitudinarias, igual es como es en un espacio abierto y público, se pueden hacer, algunas acciones se fueron haciendo, pero la previa a este momento de pandemia era llegar a un lugar mágico, en el medio del bosque, una casa de dulces sin bruja. Ahí está creo que ahí estaba la parte como más mágica. Es una casita de golosinas sin una bruja queriendo comernos, al contrario, brindándonos más y más y más. Esa es como una traducción de la experiencia en la biblioteca, del otro lado del árbol. De La Plata tiene sus sucursales también, pero no las conozco. La de La Plata, que es la original, es esa magia. Al respecto de lo que decía de la biblioteca y todo su encanto, ¿esto fue de gestión propia de los miembros de la biblioteca o forman parte de la CONAVIP, reciben aportes? Porque acá tenemos nuestra biblioteca que empezó a trabajar con la CONAVIP, tiene la estructura Sí, cotidiana de todas las bibliotecas, con intenciones de crecer, pero ¿cómo es el desarrollo de la biblioteca? sí, la biblioteca inició como una gestión privada en donde una mamá que había perdido a su niña, pero la llevaba ahí a ese parque del otro lado del árbol, frente al Hospital de Niños Ludovica de la Plata, en el Parque Saavedra, después de perder a su nena, considera que ahí donde ella encontraba un momento de desasosiego a esos tratamientos, podía hacer algo. Entonces empieza un proyecto personal de biblioteca. Obviamente cuando empieza a adquirir fuerza, hacen los trámites, tiene la personería jurídica, tiene el apoyo de la CONAVIP, tiene también el reconocimiento de la Ciudad de La Plata, no sé si económicamente, pero por lo menos sí de interés cultural. Así que hay ahí primero una gestión particular y después un apoyo del Estado. Pero creo que lo que la diferencia de muchas bibliotecas. Soy también parte de una comisión directiva de una biblioteca popular de Florencio Varela. Soy bibliotecaria de instituciones educativas, he conocido bibliotecas de escuela primaria, de escuela secundaria, otras bibliotecas, porque uno por curiosidad también entra y mira de otros países, de Chile. Chile tiene unas bibliotecas fantásticas y además uno entra y mira. La particularidad de esta biblioteca son sus puertas abiertas y sus libros ofrecidos así, con las manos abiertas, que no lo he visto en otros lados, no lo he visto. El docente, el bibliotecario está
como con los brazos en barrera y los libros son míos y de la biblioteca, y para prestártelos primero necesito esto, y traeme la declaración jurada y una, no sé, y una orden del juez que vos sos buena persona para prestarte un libro. Y vos llegás ahí y no hay, es más, obviamente hay gente que controla y está mirando, pero no te das cuenta porque es uno más del montón, está leyendo capaz que con otro nene, está todo, está a disposición, y entonces eso hace que la misma gente cuide más la biblioteca. Los mismos usuarios que pasan por ahí, están ahí al pendiente, se te cayó, lo ponen de nuevo en la canasta, y los mismos nenes entienden esa necesidad de mantener ordenada, porque es un bastante desbarajuste, ordenada esa biblioteca con todos sus libros en la canasta. Me parece que esa es la esencia, las puertas abiertas, los libros abiertos, las canastas abiertas y toda disposición, que no tiene nada que ver con ser o no, pertenecer o no a la CONAVIP, tener o no personería jurídica, va un poquito más allá de lo reglamentario y normativo. ¿Qué será? ¿Qué será que se esconde ahí detrás? ¡Ah! ¡Una rana! ¡Una rana! Nada es lo que parece cuando este libro crece. ¡Ah! ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¿Qué será que se esconde ahí detrás? Nada es lo que parece cuando este libro crece. ¡Una oruga! ¡Una oruga! ¿Qué será que se esconde ahí detrás? Nada es lo que parece cuando este libro crece. ¡Oh! ¡Crece como un dinosaurio! ¿Qué será que se esconde ahí detrás? Nada es lo que parece cuando este libro crece. ¡Un cocodrilo! ¿Qué será que se esconde ahí detrás? Nada es lo que parece cuando este libro crece. A los compañeros, porque me parece que es una profesión en la que tiene que hacerse valer. Mis intervenciones en la narración son cuando me invitan y voy gustosa. Cuando llega una invitación es como, wow, vamos, hagamos algo. Es más, con una compañera de Brasil hicimos unos talleres de narración oral para la primera infancia, donde estuvieron docentes de inicial, nuevos narradores también, que de repente se animan a contar para adultos, pero no para un bebé de 6 meses, de 1 año, 2. Entonces también estuve en ese proyecto. Para las escuelas, en el momento de las jornadas de lectura, la maratón de lectura que también se hizo, el día del libro. Hay como varios momentos en donde yo sé que voy a estar ocupada con presentaciones, pero no estoy abocada a buscar y armar mis propias funciones. Al respecto como es anterior al comienzo de la pandemia, una gran recorrida respecto de espectáculos. Vemos en una página de internet que lleva tu nombre, presentaciones en México, Ven que te cuento, Encuentro de Concejales por la Palabra, en Tucumán, algo llamado CAU, Narración Oral y Artes, en Venezuela, o sea, 2017, lo que hacías mención de narradores por la identidad, y un proyecto que está en la misma página de internet tuya, que tiene que ver justamente con la invitación a personas a participar también de esto de la narración. De la lectura en voz alta como práctica social. El proyecto Leer, que empezó siendo un proyecto de intercambio cultural entre México y Argentina por ese viaje a México en el cuarto festival de 20 que te cuento, yo había armado con los chicos de la escuela un CD que se llamó La Voz Viaja en Arcoíris, un CD con 32 cuentos. La idea era hacer 4 o 5, pero se fueron enterando y todos colaboraban. Con México, fue un intercambio con México, y de México me traje también cuentos y cartas para los chicos que estuvieron haciendo las grabaciones. Y
como imprimir los CDs y demás, grabarlos y todo eso demandaba mucho económicamente, lo instalé en una página de internet que es esta, Leer, que es las siglas de lecturas expandidas en red, leer.net.ar, y ahí están los cuentos que los chicos fueron grabando, y la experiencia es maravillosa porque la propuesta fue, le vamos a leer a unos chicos en México. Y así comenzó. Se lo propuse a un grado, a un quinto grado, y empezaron a acercarse chicos que o tenían dificultades para leer pero que querían participar. Y entonces empezaban entre ellos incluso a organizarse, bueno, vos lees el título, vos decís esto, para poder grabar, y ahí empecé a ver como un valor, una potencia de ellos de superarse, de hacerlo mejor para que cuando lo escuchen bonito. Entonces, esta idea de leer en voz alta como práctica social, como para que otro me escuche, para que otro lo aprecie, es lo que antiguamente la maestra ponía, practicar en casa, lectura en voz alta, hoy leíste 9, 8, 7, muy bien, regular, silabeando, debes mejorar. Pero tiene un significado completamente diferente. ¿Por qué? Porque le ponemos otra persona delante. Hay un otro que lo va a recibir y eso lo hace significativo. Hay alguien que lo va a escuchar. Además de que los tienen en la red y lo pueden escuchar todos los familiares y los conocidos, que los procesos escolares parece que quedan en la escuela, lo conoce la escuela, la maestra y nadie más. Y el padre, ¿sí? Y solamente si se saca un 10 lo publican en Facebook con una fotito. Si no, queda de puertas adentro. Y esto es un poco como la biblioteca, brindarlo a todos, y hay un proceso muy importante, un enriquecimiento muy importante en los chicos cuando ensayan, que es ese practicar lectura, ensayan para hacerlo mejor, porque se van dando cuenta otras cuestiones, como la entonación. Siempre pongo el ejemplo de una nena tenía que leer que la mamá decía basta, y cuando lo escuchan, dicen no. Las mamás no dicen basta así. Cuando mi mamá dice basta, dice ¡basta! Entonces en la lectura había que sumarle eso. O decían de repente, no, pero lo lees todo seguido. Y es una pregunta. Claro, les va a faltar el vocabulario, decir que falta la inflexión en el tono de la voz porque es por el signo de interrogación. Pero no importa, entendieron que ahí hay que hacerlo de otra manera, hay que leerlo de otra manera porque es una pregunta, directa, indirecta, lo que sea es una pregunta. Entonces, todo ese proceso que fueron es maravilloso. Incluso cuando hacíamos las escuchas, yo estaba atenta a que se escuchaba el chicle que había hecho Globito y lo explotó, que movían la silla, esos ruidos ambientes, y ellos estaban atentos a, me parece que le falta emoción. ¡Wow! ¡Wow! Y eso es maravilloso, trabajarlo con ellos así. Se graban, se escuchan, ¿se puede mejorar? Sí, lo volvemos a grabar, se escuchan, ¿se puede mejorar? Sí. Y cuando ya está más o menos todo el paquete, existe encima un momento de edición. ¿Y sabes qué me pareció también maravilloso? Los chicos que no se animaban a leer, se animaban a editar. Y editaban también con criterio, porque esos silencios, esas interrupciones que habían, no hacían un recorte muy grande, porque si no cuando lo escuchaban ellos decían, no, si recorto todos los silencios, todas las veces que tomó aire, parece que no respira, y que el que lee no respira. Eso también es leer con el oído, eso también es leer. Entonces, involucró muchísima gente. Un caso de un nene en 4º grado, muchas dificultades para leer, cuando yo entré al salón a preguntar quién quería participar, todos los compañeros me dijeron, fulanito no porque no sabe leer. Mal, primero mal, porque ahí hay una etiqueta así que un docente se lo puso a ese nene y que lo va a privar de querer leer. Entonces les decía, no estoy preguntando quién sabe leer, estoy preguntando quién quiere participar. Bien, se sumó el nene que no sabía, el de la etiqueta, que no sabía leer, se sumó a participar. De a poquito, Roberto, de a poquito, de a frase, pero fue practicando su fragmento, es parte de
Niños, las brujas no existen. Y cuando hice lo llevaba a grabar solito. Y cuando hice el compilado y les presenté a los compañeros de cuarto el cuento completo, en donde estaba el compañero que no sabía leer, se les cayeron las medias. Así la boca abierta y el aplauso, y ese fue un mensaje indirecto al docente también, porque hay que sacarle la etiqueta al pibe de que no sabe leer para que pueda intentarlo. Porque si no ellos mismos te dicen, no, yo no, porque no sé leer. No te pregunté si sabías leer, te pregunté si querías leer. Bueno, voy a intentar. Extraordinario, Sí, es maravilloso. señora Leticia, también una clase para los docentes y para que tenemos esta cuestión que se repite al momento, por ejemplo, de los actos, de siempre elegir a 3 alumnos que saben que memorizar, Sí. que comprenden, que son expresivos, y ayuda a conocer esas otras capacidades, como vos decías, de la edición, que en el futuro será un editor, no sé, alguien vinculado a esa área profesional. Sí, o que pasado mañana se animará él a leer, porque ve que otro se equivoca y no pasa nada. Que eso también es lo bueno. Hacemos la lectura, se equivocó, bueno, lo grabamos de nuevo, se equivocó, bueno, lo editamos. Y no pasa nada. Esto de que el error está bien que suceda, porque se puede corregir, siempre se puede corregir. Pero sí integrar a todo. En los actos escolares, eso de mostrar solamente la cara bonita del que lee bien y del que hace una exclusión, un sesgo ahí, una discriminación dentro de la misma escuela. Hay que darle lugar, y hay que darle el lugar que le corresponde a cada uno, me parece, en ese... Mira, te cuento otra experiencia, perdón. No, por favor, por favor. Estoy yendo de tema, pero más o menos va relacionado. Hicimos un museo participativo, un año. Lo organicé, porque esas cosas son las que me vuelan la cabeza. Organicé un museo participativo, cada uno de los grados presentaba un momento de la independencia. Los de primero, las vestimentas de la época, los de segundo, los carruajes y las cosas comerciales. El de tercero, así. El de cuarto era la casa de Tucumán, los de quinto, las milicias, los ámbitos militares, y los de sexto, el proceso. ¿Y cuál era la consigna? Bueno, van a estar cosas expuestas como si fuera un museo. Y ustedes van a ser los guías del museo. Entonces se tienen que dividir el trabajo. Uno tiene que recibir a la gente, que ese por lo general era el que no quería estudiar, ni prepararse nada, porque... Otro va a estar al lado, no sé, del soldadito vestido de patricio y va a explicar quiénes eran los patricios. Otro va, entonces, ¿qué hacíamos? No tenían que saber todos todo. Cada uno elegía qué era lo que quería contar y eso se lo tenía que saber de pie juntito. Y vos veías a los chicos acompañar, porque una vez que entraban en su salón y le contaban su parte, después se iban con ese adulto que había mirado o ese otro compañero, a mirar del otro lado los otros salones que estaban haciendo, y cuando volvían decía, y a diferencia de la ropa que vimos en primerito, acá venía... ¿Cómo van reconstruyendo su conocimiento a partir de la responsabilidad? Ellos tenían una responsabilidad que era comentar un fragmento, un episodio o un elemento. Se lo aprendieron, se lo estudiaron y además asumieron el rol de guía y acompañaron al adulto por el resto de la escuela para que no se perdiera la visita por el museo. Hay muchas cosas que se pueden hacer con los chicos y siempre es a partir de darle la responsabilidad a ellos de aprender, de elegir qué cuentos leíamos para las lecturas y los que ellos querían, porque hablamos de que los chicos aprenden a su ritmo, de que cada uno tiene sus tiempos, pero todos leemos el mismo cuento en marzo. Y termina marzo y todos tienen que saber el mismo cuento, terminarlo de leer, hacer la evaluación y en abril pasamos a otro. Entonces ahí hay como una pelea que tengo interna con lo que se dice que hay que hacer en la enseñanza y con lo que se hace en realidad y se considera de los chicos. Quiero presentar a la compañera Leticia Año, que nos va a regalar su historia.
Gracias, Lili. Gracias, hermosa. Difícil, con el nudito en la garganta. Pero bueno, venimos a hablar un poco de historia y les vengo a contar que yo por el año 96 estaba terminando quinto año, ¿no? Imagínense que todavía no habían bajado los cuadros de los militares y todavía seguíamos un poco mudos y ciegos y sordos. Pero nos dieron una tarea, los profesores, una profesora en particular, que era averiguar sobre la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Y yo me acordé, porque lo decían, lo comentaban en la verdulería, que una vecina de ahí del barrio había tenido la experiencia. Entonces dije, fija, por mi 10, me voy a hacerle una entrevista. Y allá fui. Golpeé las manos, la vecina salió, vio una cara conocida, amiga, se acercó sonriendo, ¿cómo te va? No sé si se sabía mi nombre, pero bueno, me saludó muy cordial y le dije, ¿cómo le va? Vengo a hacerle una entrevista. Y se sorprendió. ¿A mí? Sí, le dije. Es sobre la última dictadura. Y se le borró la sonrisa. No sé si se sabía mi nombre. ¿Quién te manda? No, la profesora, yo el curso, el trabajo, estoy en quinto. La vecina abrió la puerta con la misma seriedad del portón y se dirigió hacia adentro dejando la puerta abierta. Así que la seguí. Entró en la casa, me mostró dónde sentarme sin pronunciar palabra y así, muda, puso el agua a calentar. ¿Te gusta el mate con yuyo? Sí, como usted lo tome, sí. ¿Cuántos años tenés? 17, le dije, yo re contenta. ¿Y estás preparada para escuchar? Sí. Ahí dudé, ¿eh? La mujer siguió callada preparando el mate. Todo el ritual lo hizo en silencio, puso un mantelito, sacó unas galletitas, puso en la mesa una mermelada casera por la que era famosa en el barrio. Probó el agua, buscó una servilleta, después otro, todo en silencio. Tomó el primer mate, cebó el segundo, y cuando estiró la mano y los dedos se cruzaron con el mate, empezó a hablar. Yo estaba en la agenda de uno de mis jefes, ¿viste? Y un día me vinieron a buscar. Tiraron la puerta abajo, me taparon la cabeza, me subieron en un auto, me llevaron a algún lugar, no sé si era cerca, si era lejos. Me tiraron adelante de uno que parecía ser un tipo importante porque estaba rodeado de otros, todos armados. Y ahí empezó el interrogatorio. La mujer hizo una pausa, me ofreció una galletita. Yo la agarré y me dijo, ¿te gusta? Yo no podía tragar todavía. Sí, le dije. Empezó a describir ese interrogatorio, con armas cortantes, punzantes, eléctricas. Todas causaban dolor. Un día, no sé, habrían pasado 3, 4, 7 días, qué sé yo. Trajeron a otra piba al lado mío. No paraba de gritar su nombre. Gritaba su nombre día y noche, a todas horas. De momento parecía que se la llevaban porque ese sonido se iba apagando y se la volvía a escuchar de nuevo con la voz más quebrada y quizás ahogándose en su propia sangre. Día y noche, día y noche. Yo quise decirle que si no quería contar más, que no me cuente, pero se ve que o mi voz era muy débil
o la inercia de su relato la hizo continuar. Un día no la escuché más y no sabía bien qué estaba pasando, pero era que me habían trasladado. Claro, me habían subido a algo, se ve que era un auto, y me di cuenta que algo había cambiado y era el olor. Empecé a sentir olor a pasto recién cortado. Y ya no el olor a mi propia sangre seca. Y cuando me quise dar cuenta, me habían tirado de nuevo en mi casa. Y entonces llegué y le dije a mi mamá, a mis hermanas, que había que buscar a los padres de esa chica que gritaba su nombre. Y entonces mi hermana, con mucha cautela, corrió la cortina de la ventana que daba a la calle y me mostró un falcón verde que se había parado ahí un día antes de que me tiraran en casa, y que era el mismo que se había llevado al vasco que nunca volvió. Y mientras estuvo el falcón dando vueltas, yo callé, y después callé, y seguí callando. Y, nena, la peor de las torturas empezó cuando pude hablar, porque ya no me acordaba ese nombre. No lo pude recordar, no pude recordar más ese nombre. Y eso que lo había escuchado día y noche, y no... ¿Usted sabe quién es? Le dije yo en un intento de calmarla. Sí, me dijo, Nerea Urrutia. Nerea hace una mermelada casera riquísima. Me dejó un frasquito de mermelada para llevar a mi casa. Yo ya me había olvidado del trabajo para quinto y de los 10. No podía dejar de pensar que, ¿qué sería de mí si se olvidaran de mi nombre? Creo que ella también pensaba lo mismo. Yo era yo y ella era ella, pero desde esa tarde, ninguna de las dos fuimos las mismas. Mi nombre es Leticia Bolaño y puedo decirlo porque sé quién soy. Leticia, al respecto de tu labor de narradora, admirábamos hace poco esta que vos hacías mención de los narradores por la identidad, pasando ahora a lo que podría ser el otro extremo. Si bien los chicos pueden llegar a comprender los más pequeños, esta situación que atravesó el país y que siguen quedando rastros y rasgos de esa etapa, es algo muy importante y lo traigo ahora porque es algo que no solamente debe formar parte del 25 de marzo, sino de todos los 365 años, como 24. lo realizan ustedes. ¿Cómo es pertenecer a ese grupo y estar tan tan cercana a las abuelas y madres de Plaza de Mayo? Eh, Se puede comparar con cualquier ídolo que uno tenga cuando uno está cerquita. Son héroes, son heroínas. Entonces, cuando uno se... Esto es como ponerse... Cuando me seleccionaron, me pongo tartamuda de la emoción, mira. Cuando a mí me dijeron si yo quería ser parte, me llené de orgullo, fui a abrazar a Delia, y sí, señora, a su disposición, cómo no. Tengo una historia familiar muy directa de desaparecidos, recuperados, pero que estuvieron detenidos, desaparecidos durante un tiempo. Entonces era algo que realmente me tocaba muy de cerca. Y bueno, estar a su disposición para nosotros es un honor. Y la causa nos excede. Narradores no puede tener un nombre y un apellido, porque excede a todo el pañuelo blanco, el movimiento. Imagínate qué significativo que es el pañuelo blanco de las madres, que ahora todo es pañuelo verde,
para el aborto pañuelo naranja, para la división del Estado de la Iglesia pañuelo violeta, para... Imagínate lo que es eso, y nosotros estamos cerca de ese origen, es un San Martín puesto acá en el presente. Entonces, trabajar no sé si sería trabajar, pero bueno, servir, esa sería la palabra, servir a esta causa que ellas originaron, es algo superlativo, ya, es estar siempre a disposición, porque realmente moviliza mucho, motiva mucho, y uno cuando lo trabaja con los chicos que parecen algo como muy lejano, o algo que no podríamos explicar a un nene de 6 años, sí le podemos decir la identidad, ¿no? Está dentro de los derechos del niño, el derecho a la identidad, y sí pueden entender que alguien no sepa que se llama Carlitos y todos le dicen Roberto. Que eso sí lo puede entender, que se olviden su nombre, que no sepa, eso sí lo puede entender. Y a partir de ahí, de esa emoción, pueden asociar qué fue lo que pasó en esos momentos. Así que sí, y es muy interesante también los aportes que ellos hacen cuando terminan las funciones o cuando escuchan pero bueno, lo encontró. Bueno, pero lo seguimos buscando. Y hay una luz de esperanza, una empatía con este movimiento que es muy significativo, es muy grande también, es un reconocimiento también a ellas. Hay dos cuestiones que vos haces mención en este aspecto, que es el aporte suyo de dejar el registro de las narraciones suyas, de los cuentos que van presentando, que nosotros tenemos la posibilidad de descubrir, al no encontrar en librerías o en lo que fuera, textos que ustedes comparten, que tienen que ver con estas historias, por ahí tomadas de otras historias, pero llevadas a esta situación. El cuento de la niña que se perdió, que no iba a tener juego, la escondida hasta que no apareciera la última chica que contaron. Y eso, como decía, también lleva a involucrarse, en cierto modo, al chico y a entusiasmarse cuando se logran los objetivos. Y el premio suyo, como vos decías, de sembrar esa semilla a través de la narración, que sucede lo mismo con los libros que hablan de esta historia. Es decir, para el futuro van a quedar sus narraciones, van a quedar los libros, van a quedar las imágenes, y eso es sumamente extraordinario. Sí, hay muchas adaptaciones, microcuentos, relatos, estos relatos muy breves, que son a partir de cuentos muy conocidos y que tienen un impacto mayor y que quedan resonando. Hay cosas que el narrador cuenta y se va y no puede ver después qué pasa, el proceso que queda en el oyente. Pero uno que va a distintas escuelas y vuelve y repite funciones en algunas escuelas, puede intuir algunas de esas cuestiones. Hay un cuento corto, un microcuento, que dice: abuela, qué coraje tan grande tienes, es para encontrarte mejor. Precioso, precioso. No necesitas el resto del cuento. Precioso. Y los chicos se entienden, Hay otro muy conocido, conocerás, que encontró un huevito, lo cocinó, le puso sal, ¿no? Y este gordito se lo comió y vienen las cosquillas. Bien. Robó un bebito. Lo crió. Lo vio y cayó. Preguntó y dudó. Y esta pícara abuelita lo encontró. Una pequeña pausa para tomar un poco de agua. Ay, justo el dedo del medio es el que por ahí encontramos ahora, y es preciso justamente el dedo utilizado para ese tipo de personas, pero bueno, felicitaciones por la gran labor, tanto como chicos como para adultos. Pero se ve mucho en tu labor mayor cercanía con los niños, con los chicos. ¿Esa tu preferencia en el trabajo, en el armado de los libros, en la búsqueda de materiales, en tu lectura, en tu hijo?
No, vos sabés que no. Eh, yo creo que los chicos son público cautivo, porque vos vas a la escuela y ya están ahí y no eligieron ir en la biblioteca sí, por ejemplo, en la biblioteca del otro lado del árbol eligen ir a verte. Vos vas a hacer una función y todos los que están ahí van a verte. De hecho, tengo fans o en la librería de la LEF, en la librería de la LEF de Berazategui también, cuando voy a hacer funciones, van los chicos a verte. En la escuela no. En la escuela están ahí porque están obligados a estar ahí hasta que termine su turno escolar. Entonces la relación es más difícil, porque uno tiene que primero ganarse la atención voluntaria de los chicos para después tener una función que te satisfaga, que vos digas, qué lindo que me salió, y no están las maestras haciéndolo callar, que sentate, que vení acá, que encima eso también es una súper falta de respeto hacia el que está adelante, que uno está contando y salta una maestra, ¡Fulanito! ¡Sentate, calla! Bueno, es el peor escenario para un narrador. Y que encima, cuando se va el narrador, seguro va a tener que dibujar qué pasó en el cuento, o contarle cuál es... Nada. Sí, o quedarse con responder preguntas, o quedarse con responder preguntas. Exacto. Y Exacto, viene un narrador y en lugar de tomarlo como un espacio artístico de recreación, dice, oh, después de esta me van a hacer, a ver qué voy a tener que... Es muy difícil, ¿eh? Yo creo que es uno de los públicos menos amigables, que más preparación necesita, porque te decía, primero tenés que ganarte ese público cautivo y después arrancar tu función. Bueno, siempre arranco con un ejemplo de bullying para que se rían de mí y ahí descollen, ¿no? Mi público preferido es el adulto. Primero porque está olvidado de cuentos. Se cree que los cuentos son solamente para chicos. He hecho funciones cuando invité a Roberto Moscoloni, que si te paso el contacto para que lo invites porque te vuela la cabeza ese señor. Lo invité a la escuela varias veces. Y en una de las veces, que parece Papá Noel, les decía a los chicos, va a venir Papá Noel a contarnos cuentos, invité también a los padres a que escuchen. Después de la función de las 3 de la tarde para segundo ciclo, arrancaba la función para los padres. Cuando fui a Roque Pérez, invitada por un jardín, le dije, bueno, yo voy a contarle al jardín, a todo el jardín, pero la última función es para los padres. ¿En serio? Sí, sí. ¿Pero me va a salir más caro? No, no te va a salir más caro. En el paquete, ponen a los padres ahí. Y la verdad que son experiencias, porque el padre que va, que más o menos no entiende qué está haciendo ahí, o el adulto que empieza a remover todo un montón de sentimientos, y vos de repente en un cuento que parece cómico, o que uno lo considera cómico, ves un padre llorando, padre, madre, tía, abuela, ¿no? La hermana mayor que va por reemplazo, porque empieza a remover muchas cosas el cuento, esos momentos de infancia, esos espacios donde uno creció, esos lugares comunes de amor, odio, amistad, que a veces uno no lo pone en palabras. Así que la experiencia con el adulto escuchacuentos me resulta mucho más significativa, y le apunto más a ellos que a los niños, que ya te digo, me cuesta, y bueno, trabajo en un ambiente lleno de niños, pero me cuesta porque entiendo que hay que remarla mucho al principio, ¿no? Para ganarse su confianza. Aguas danzantes del libro Pasen y Vean, Silvia Schuger, editorial Atlántida. Se abren las canillas, los saltos parlantes y empiezan su juego las aguas danzantes. Se choca salpica, pero desafiante un chorro se eleva mojado y gigante. Es agua apurada que brota del suelo, atraviesa el aire y le llueve al cielo. Al ritmo de vals nocturno fanfarrias, las luces comienzan a ser necesarias, luces de colores verdes y violeta para ver las aguas danzar sus piruetas. Aguas seductoras, claras, repentinas, que se contonean como serpentinas. Agua instantánea, la fría, gota de rocío y usted de día.
Al ritmo de valses nocturnos, fanfarria, las luces comienzan a ser necesarias. Luces de colores verdes y violetas para ver las aguas danzar sus piruetas. Se abren las canillas, los altoparlantes, y empiezan su juego las aguas danzantes. Se chocan, salpican, pero desafiante. Un chorro se eleva, mojado y gigante. Es agua apurada que brota del suelo, atraviesa el aire y le llueve al cielo. Al ritmo de valses nocturnos, fanfarrias, las luces comienzan a ser necesarias. Luces de colores verdes y violetas para ver las aguas danzar sus piruetas. Suben aguas, bajan, jamás se distraen. Aguas en racimos que brotan y caen. Aguas seductoras, claras, repentinas, que se contonean como serpentinas. Aguas instantáneas de coreografía, gotas de rocío y de utilería. Al ritmo de valses nocturnos, fanfarrias, las luces comienzan a ser necesarias. Luces de colores verdes y violetas para ver las aguas danzar sus piruetas. Mira, me quedé pensando en la historia que le cuento a los chicos cuando quiero romper un poco el hielo, pero lo voy a concatenar con otro de los cuentos, para que haya un poquito para cada uno, si hay niños del otro lado y si hay adultos también. Mi nombre es Leticia Bolaño. Yo iba a la escuela, imagínense, esto sería un tercero o cuarto grado, 8 o 9 años. Viene un maestro nuevo, porque la señorita Ana María nos había dejado, viene un maestro nuevo y empieza a pasar lista. No sé, Alarcón, Bolonini, Bolaño, y atrás alguien dice, ¡la bola del año! Y todos se empiezan a reír. Yo me pongo bordó, morada, violeta, termina el día, me voy a mi casa y le digo a mi mamá, y mi mamá, con todo el amor de madre, me dice, no te entendí nada. Parece que uno cuando llora no sé. Entonces, en la escuela me dice, mi mamá me mandó a lavar la cara, que tome agua. Cuando pude respirar y explicarle mejor, le dije. En la escuela me dice Leticia Bolaño, ¡la bola del año! Y mi mamá, ¿te crees que se fue a la escuela a pegarle a ese nene? No. ¿A hacer echar a la maestra? No. ¿A quejarse con la directora? No. Mi mamá me dijo las palabras que en ese momento iban a conducir 8 años míos, ¿eh? El resto de mi vida, hasta el día de hoy. Si te lo dicen con humor, porque todos se rieron, tómatelo con humor y respóndele con humor. Imagínense para una criatura de 8 o 9 años tratar de hacer entrar esa semejante idea en la cabeza después de haber pasado un ridículo tan grande, pero lo pensé. Lo pensé un día, lo pensé 2, 3, 4, una semana. Pasó una semana, llegué a la escuela y dijeron,
Leticia Bolaño, y de fondo mi compañero, la bola del año, que te dio con un caño cuando ibas al baño. Y ahí las burlas fueron para él. Y entonces a partir de ese momento yo me presento a todos, Leticia Bolaño, la bola del año que te dio con un caño cuando ibas al baño. Y cada vez que me presento les pregunto el nombre. ¿Vos cómo te llamas? Roberto. Roberto Sprete. ¡Qué cortito tu nombre! Mi nombre es Leticia Bolaño, la bola del año, que te dio con un caño cuando ibas al baño. Y hasta parece un cuento. Había una vez una Leticia Bolaño que te dio con un caño cuando ibas al baño. Entonces, de esa manera y de esa simple historia sale mi presentación, porque yo cuento cuentos también por culpa de mi mamá, eso no te había dicho. Pero las mamás tienen la culpa de todo, viste que es un poco así, las mamás tienen la culpa de todo. Mi mamá tiene la culpa hasta de que yo cuente cuentos, de que me llame Leticia Bolaño, la bola del año que te dio con un caño cuando ibas al baño, y de que cuente cuentos, porque ella nos contaba cuentos. Y yo me iba todas las noches ahí a pedirle un nuevo cuento, un nuevo cuento, un nuevo cuento, hasta que me dijo, Leticia, tenés 30 años, dejate de joder. Y ahí me tuve que poner a contar yo, y entonces me ponía a pensar qué cuentos me había contado, y un cuento que además describía a mi mamá, era el de Francisca. ¿Qué pasa con Francisca? Miren, imagínense esto, un pueblito chiquito, allá a la ladera de la montaña, solito, solitario, llega el tren a las 6 de la mañana, el primer tren de la mañana, y de ahí baja la muerte. Con su parca negra, grande, su mano huesuda que esconde en un bolsillo, su trenza larga, y cuando baja mira su listado de tareas pendientes y encuentra un solo nombre: Francisca Fernández Urrutia. Ah, dijo, un solo trabajo, me vuelvo temprano, almuerzo en casa, qué maravilla. Entonces se acercó ahí a la estación y le preguntó a los que estaban en la casa de Francisca Fernández Urrutia, escondiendo la mano y escondiendo la trenza, no sea cosa que la identifiquen. Y entonces le mostraron, ¿ve ahí el cerro? Ajá. Ay, sí, no, te camino ahí en la punta del cerro y vive la Francisca. Y allá se fue la muerte pensando que tenía poco trabajo, que iba a volver a trabajar, a comer. Estaba pensando que iba a comer, que alguna cabeza. Era septiembre, primavera, empezaban a florecer algunas, sentía aromas hermosos de nacimientos y pajaritos cantando, y le molestaba un poco, pero como tenía poco trabajo, allá fue. Llegó hasta la casa, golpeó, y se asomó una nena chiquita y le preguntó, ¿sí? ¿Buscó a Francisca? No, no está, le dijo la nena. Entonces digo, bueno, la espero, y se sentó en la puerta, la muerte, a esperar. Un rato después se vuelve a abrir la puerta y sale la mamá de la nenita y le dice, ¿usted a quién busca? A Francisca. ¿Y ella sabe que viene? La muerte le dice, no, la gente no sabe cuándo yo voy a venir. Ah, porque mire que esta mañana salió, yo no sé a qué hora va a volver. Oh, ¿y para dónde se fue? Y se fue a ordeñar las vacas. ¿Y dónde es eso? Usted siga caminito que ahícito nomás la va a encontrar. La muerte agradeció, se fue por el caminito, llegó y vio mucha vaca, mucha leche recién ordeñada y nada de Francisca. Vio un señor juntando pasto y le preguntó, ah, ¿sí, la Francisca? Mire, debe ser que se fue a juntar los huevos y usted siga el alambrado ahí el caminito que ahícito nomás la va a encontrar. La muerte empezó a caminar y ya, mientras caminaba ya pisaba algunos retoños de florcitas que estaban saliendo y sacaba la gomera y cada tanto le daba algún pajarito, de bronca nada más. Llegó hasta el gallinero, nada de Francisca. Por allá un hombre a caballo y le dice, oiga, ¿Francisca? Sí, ¿sabía que se iba a los Fernández? ¿Y dónde es eso? ¡Ay, sí, nomás! Siga el alambrado de todo el campo parado que ahí lo va a encontrar. 12 del mediodía. Calor, transpiraba, pateaba, llegó hasta la casa de los Fernández. Vengo a buscar a Francisca. Ni buenas tardes, ya dije. Vengo a buscar a Francisca. No, Francisca no está. Pasó por acá, pero se iba a la casa de los Morales porque tiene la nena mala, ¿viste? ¿Y dónde es eso? No me diga, Aicito nomás. Sí, Aicito nomás, usted sígale por ahí. Se fue, llegó hasta la casa de los Morales. Mire,
estoy buscando a Francisca, no me diga que no está, no, ella se... Pero no para ni a comer, esta mujer no hace sobremesa, nada. Y entonces la mujer que recibió esa respuesta de la muerte dijo, ¿y usted a quién está buscando? ¿Francisca Fernández Urrutia? Sí, pero ¿cómo es? Y la muerte tenía sus datos. Y es una señora mayor. ¿Y qué más? Y tiene canas. Ajá. ¿Y qué más? Dientes postizos, pensó. Hizo una asociación rápida de ideas y dientes postizos. Ajá. Pero usted no me dijo nada de los ojos. Los ojos de la Francisca, ¿cómo son? Y la muerte no atinó a tirar un color marrón, verde, azul. Entonces le dijo, los ojos están cansados de tanto vivir. Ah, no. Mire, todos los datos que me dio de esa Francisca, sí. Pero los ojos, en los ojos de la Francisca no hay más vida que en esos ojos. ¿Usted está seguro de quién está buscando? Y la muerte dijo, mire, no, la verdad que no, no sé a quién estoy buscando. Y dijo, bueno, un solo trabajo, me vuelvo a mi casa, por lo menos a tomar el té. Pegó la media vuelta y tomó el tren de las 2 de la tarde. Y ahícito nomás, en el patio de la escuela, estaba doña Francisca, cortando las flores para que haya el otro día flores frescas en la mesa de la maestra. Y en el camino lo ve venir al vecino a caballo, ese que se había encontrado con la muerte, en forma de saludo le dice, Francisca, ¿cuándo te vas a morir? Y Francisca que le dice, nunca, siempre hay algo para hacer y para contar. Gracias. Leticia, en el programa uno edita tramos del programa para la promoción, pero en este caso desde el comienzo hasta esta generosa narración tuya, no sé qué parte tomar por la calidad y la generosidad tuya. Reitero, Leticia Bolaño, narradora oral escénica, tiene una página de internet donde la gente se puede acercar justamente, que lleva el nombre de ella, Quién Soy, y ahí aparecen todo el gran recorrido, la gran trayectoria, las presentaciones, las clases, este proyecto que hacía mención. Y nada, felicitaciones por toda la capacidad, la creatividad, la pasión que se nota que tenés. También en tus narraciones aparecen expresiones por ahí de otros lugares que denota el recorrido tuyo por distintos lugares. Así que enormemente agradecido, y quedaría mucho más charla tu labor profesional de docente, pero nada, ocupando tu tiempo en esta mañana, y muy agradecido por la deferencia. ¿Algún mensaje para la despedida? Y fue una enorme alegría compartir esta charla. No, el agradecimiento es mío siempre, gracias. La semana pasada no habíamos podido coincidir, pero nada, realmente es una manera de acercarnos y de mantenernos. La narración nos hace revivir cada vez que contamos, así que invito a todos a volver a los libros, a contarse cuentos, a contarle cuentos a los grandes, y los chicos a los grandes, y los grandes a los chicos. Y hay mucho para escuchar en nuestros adultos mayores, que ahora están tan necesitados de hablar y de compañía. Así que con un teléfono, hola, fulano, ¿cómo estás? Y hacerle alguna pregunta de ese tiempo nostálgico que siempre recuerdan, les va a venir bien para sacar ese cuento que traen dentro y que los va a hacer revivir. Así que esa es mi invitación. Llamen a algún adulto que seguro tiene algo para contar, y se van a quedar gratificados ustedes y ellos también. Muchas gracias, Leticia. Nos vemos.